Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de colaboración entre Guadalupe Radio y la agencia de noticias CENIT con las noticias más relevantes de la semana, en este caso del 18 al 24 de marzo, aquí desde Roma, desde la Ciudad del Vaticano. Soy el Padre Múgica y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a las noticias. Lo más importante de la semana. Se ha cumplido un mes desde que el Papa Francisco dejase de hablar, al menos por tiempos largos. Esto debido a que el Papa no termina de mejorarse de una gripe, de una bronquitis, que le impide hablar por espacios prolongados de tiempo. Por esta razón hemos escuchado bastante poco al Papa y más bien lo que nos ha comunicado lo ha hecho a través de los gestos. Uno de esos gestos, quizá de los más relevantes de la semana pasada, ha sido la decisión que tomó en torno a una de las 4 basílicas mayores de Roma. Como muchos de ustedes sabrán, aquí en Roma, además de la Basílica de San Pedro, hay otras 3 basílicas importantes. La Basílica de San Juan de Letrán, que es también la Catedral de Roma, la Basílica de San Pablo Extramuros y la Basílica de Santa María la Mayor. La Basílica de Santa María la Mayor es además la primera basílica mariana en todo el mundo. Tiene un carácter histórico verdaderamente importante. Es ahí donde el Papa Francisco ha manifestado que quiere ser enterrado el día que fallezca. Y es también allí, en esa iglesia mariana, la más importante de la ciudad de Roma, a la que el Papa va antes de emprender un viaje y también a su regreso. Esta basílica había sido comisariada desde el año 2021, es decir, intervenida. El Papa colocó ahí a un obispo que no es italiano para revisar los estatutos, las normas, el andar y también, digámoslo, la economía de la Basílica de Santa María la Mayor, en la administración. Y por fin, esta semana pasada, el Papa comunicó algunas medidas. Algunas de ellas tienen que ver con los nuevos estatutos, con los que dota a la Basílica de Santa María la Mayor, otra con la liberación para los canónicos, es decir, los sacerdotes que forman parte del capítulo, de la estructura de esa basílica, de todo lo que tiene que ver con actividades económicas y administrativas para que den preferencia a la atención pastoral de los peregrinos que llegan hasta ahí. Y finalmente, una que no es de poco valor es el nombramiento de Monseñor Makikras como obispo coadjutor de la Basílica de Santa María la Mayor. Esto es importante por una razón, y es que la Basílica de Santa María la Mayor ya contaba con un arcipreste, que era el cardenal Rilko. Llegó a Roma, un cardenal polaco que llegó a Roma por Juan Pablo II, quien lo colocó cerca del Pontificio Consejo para los Laicos, actualmente Dicasterio para Laicos, Familia y Vida. Y también este mismo cardenal fue hecho tal por Benedicto XVI. Papa Francisco lo movió a esta basílica en el año 2016. Desde entonces está ahí, pero ahora con un obispo coadjutor. El Papa entonces termina, por así decir, con estas nuevas medidas, una intervención sobre una de las basílicas marianas más importantes, no solamente de Roma, sino del mundo. Una medida que quizá no es directamente que involucre al Papa Francisco, sin embargo sí, porque quienes acudieron a este encuentro que voy a mencionar ahora iban a nombre del Papa, son 5 cardenales que recibieron en Roma, después de algunos conflictos que ha habido en el camino, a la cúpula de la Iglesia alemana, que lleva paralelamente al sínodo que se realiza a nivel mundial sobre la sinodalidad, su así llamado camino sinodal, con algunas medidas, digámoslo con palabras suaves, bastante heterodoxas, cuestionadas y que han merecido la punición, también la advertencia por parte de la Santa Sede, para advertir al episcopado alemán que algunas de esas medidas no solamente contradicen la voluntad del Papa, sino que atentan contra la unidad de la Iglesia. La cúpula del episcopado alemán ha estado en Roma la semana pasada, ha mantenido un encuentro con 5 cardenales a nombre del Papa, algunos de ellos el prefecto del Dicasterio para los Obispos, el cardenal Prevost, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, y así algunos otros cardenales, el cardenal Koch del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, el secretario de Estado cardenal Parolin, el cardenal
prefecto del Dicasterio para Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Rocher, y así han mantenido un encuentro que ha ido adelante y al final han emitido un comunicado conjunto en el que han destacado el buen andaje del diálogo y también que los siguientes pasos serán consensuados de tal forma que no se toque y se lesione la unidad de la Iglesia. Y finalmente, no tiene que ver directamente con el Papa Francisco, indirectamente sí también con el Vaticano, y es la medida que ha tomado la Universidad Gregoriana, la más antigua entre las universidades eclesiásticas de Roma, que fusiona en una única entidad 3 instituciones de nivel universitario superior que estaban antes separadas: el Pontificio Instituto Bíblico, el Pontificio Instituto Oriental y la Universidad Gregoriana misma. Las 3 instituciones universitarias están confiadas a la Compañía de Jesús, de la cual proviene el Papa Francisco. El Papa Francisco les pidió esta medida, pero esta medida se inserta en un contexto más amplio, como lo es la petición del Papa Francisco de que las universidades eclesiásticas, que al Papa le parece que son muchas las que hay aquí en Roma, tomen medidas para caminar para una fusión o para tomar otras alternativas creativas que el Papa no les ha marcado todavía, y que sin embargo con esta medida la Universidad Gregoriana de los Jesuitas se pone adelante, tal vez porque eso es lo que cuentan también algunos vaticanistas en pasillos y en cafeterías, para marcar la línea y decir que ellos ya han hecho algo. Aquí en Roma, y con esto terminamos, ya es Semana Santa. Se ven miles de peregrinos, muchos más que los que habitualmente se ven aquí de forma ordinaria. El tiempo para entrar a la basílica se duplica, a veces también se triplica porque la fila es todavía más larga. Esto indica que aquí ya está todo bulliendo para los días santos, pero ciertamente con una incógnita, dado que el Papa Francisco el pasado Domingo de Ramos no leyó la homilía que sí estaba preparada, pero que no fue pronunciada. Se preguntan si efectivamente el Papa presidirá los días santos, jueves, viernes, sábado y la misa del Domingo de Resurrección, después con la bendición Urbi et Orbi. Esperamos que sí, que su salud vaya en mejoría, y mientras tanto nos vemos la próxima edición aquí en este noticiero conjunto, con las noticias más relevantes contadas así de manera puntual, vividas aquí desde donde se generan, desde la ciudad de Roma, en este espacio de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias Zenit. Soy el padre Jorge Enrique Mújica y desde aquí les mando un saludo muy muy cordial. Hasta luego. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica.